¿Qué tal amigos, hermanos? Continuamos con nuestros devocionales en este mes de enero de 2017. Ya hoy viernes 6 de enero, estaremos hablando acerca del tema que hemos dejado pendiente desde el día de ayer y toda esta semana. Hemos estado hablando del tema qué sucede cuando Dios no responde a nuestra oración hemos visto que hay varias respuestas que Dios nos da. Dios puede decir sí, Dios puede decir espera, pero también Dios puede decir no a nuestras oraciones. Y cuando Dios dice no, una de las cosas que más nos cuesta trabajo poder comprender es ese no de Dios, los silencios de Dios o aparentes silencios para nuestras vidas. Hemos platicado acerca del caso de Abraham y cómo Dios le dice no a Abraham en su petición de bendecir a Ismael a la manera en la que Abraham quería que Dios lo bendiciera o bendijera, perdón. Vimos cómo en el caso de Moisés Dios le dice no, no vas a entrar a la tierra prometida. En el caso de David Dios le dice no, no sanaré a tu hijo que había nacido enfermo, el hijo que había tenido con Betsabé. Y en el caso del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo quiere regresar a las iglesias de Asia, confirmarlas, y Dios le permite el Espíritu Santo, dice la Biblia que no se lo permitió y que estuvo, le decía yo en aquel momento, en nuestro estudio del libro de los Hechos, debieron haber sido algunos meses que pasaron en este tiempo en el que el apóstol Pablo quería regresar a Asia y Dios no se lo permitía, y ellos querían volver a Asia y Dios no se lo permitía, y Dios no se lo permitía, hasta que de pronto un varón macedonio en visión se le aparece. Era el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hablándole al apóstol Pablo, diciéndole y recordándole que cuando Dios dice no, Él siempre tiene una perspectiva mayor de las cosas. Cuando Dios dice no, Él siempre tiene un mejor plan. Cuando Dios dice no, Él siempre tiene un propósito mayor para todas las cosas. Pero definitivamente una de las cosas con las que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo lidiar es con la frustración. Cuando alguien nos dice no, desde que somos pequeños, desde que somos bebés, y alguien nos dice no, nosotros tendemos a querer que sea un sí. Cuando somos bebés y nuestros padres nos dicen no, cuando estamos pidiendo esa sonaja y ellos nos dicen no, lloramos para tratar de conseguir que nuestros padres nos las den. Cuando empezamos a crecer más y nuestros padres nos dicen no, cuando como somos pequeños y le pedimos permiso para salir, papá dice no, entonces vamos con mamá para que nos diga que sí. De una u otra manera siempre tratamos de salirnos con la nuestra. Y por muy cristianos que podamos ser o por muy espirituales que podamos llegar a ser, déjeme decirle que en muchas ocasiones usted se va a sentir tentado a querer salirse con la suya. He conocido personas que si Dios les ha dicho que no, dicen entonces tenemos que orar más, entonces tenemos que ayunar, entonces tenemos que clamar y a veces hasta realizan una serie de actividades o ritos tratando de torcerle la mano a Dios. Déjeme decirle algo muy claro. La Biblia habla de que el ayuno y la oración son importantes, pero el ayuno y la oración solamente son un medio para acercarnos más a Dios. Pero el ayuno y la oración jamás debe ser un medio tomado para condicionar a Dios, para que Dios nos bendiga o para que Dios responda con un sí a lo que nosotros queremos. El ayuno y la oración en la Biblia son importantes, pero siempre eran muestra del arrepentimiento, del deseo y el sentir del pueblo de Dios, de postrarse y humillarse delante de Dios, independientemente de cuál fuera la respuesta de Dios. Así que hoy quiero platicar con ustedes un tema muy importante. ¿Qué debo recordar yo cuando Dios me dice no? ¿Qué debo recordar cuando Dios dice no? ¿Cómo evitar sentir esa frustración que pudiera yo tener? ¿Cómo evitar el querer salirme con la mía? Quiero compartir contigo solamente dos claves que me enseña la palabra de Dios acerca de qué hacer cuando Dios dice no. Lo primero de ello es que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Debemos entender claramente que Dios no hace absolutamente nada en su creación. Él no mueve un solo dedo si no lo hace por amor. En Romanos 8:28, en la Nueva Versión Internacional, dice, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Me encanta la Nueva Versión Internacional porque utiliza una palabra para traducir del idioma griego este versículo. Y dice que Dios dispone. Esta palabra es clave. En la versión Reina Valera, que es la que normalmente conocemos, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me gusta cuando la nueva versión internacional, perdón, traduce como dispone, porque me da a entender lo que verdaderamente Dios está haciendo. Dios ha preparado todo el panorama. Dios ha hecho
que todas las piezas encajen en el lugar correcto para que la respuesta a mi oración sea un no. Sí, así como lo escuchaste. Dios puso todas las piezas en el lugar correcto para que la respuesta fuera no. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Porque lo hace por el bien de quienes lo aman. Dios jamás te va a decir no porque no te ama. Dios jamás va a decir no porque te esté privando de algo que sea bueno para ti. Por el contrario, Dios te va a decir no cuando Él entiende que todo lo que tú estás pidiendo no es para tu bien. Dios te va a decir no cuando lo que estamos pidiendo a la larga no va a ser una bendición a tu vida. Así que recuerda esto, todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Segunda cosa que debemos recordar, Dios siempre nos da su gracia cuando Él dice no. Y me encanta, quiero regresar al ejemplo del apóstol Pablo, al ejemplo en el cual el apóstol Pablo 3 veces le pide que le quite ese aguijón en la carne, esa espina que tiene en su cuerpo, que la Biblia no nos da a entender cuál es ese aguijón. Algunos hablan de que era una enfermedad, algunos otros hablan de que era un problema físico, de la apariencia física del apóstol Pablo. Alguien habla incluso de su lucha contra sí mismo, con la naturaleza pecaminosa con la que está batallando. Independientemente de lo que haya sido, debo entender una cosa. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículos 8 al 9, dice de la siguiente manera. Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Me encanta este pasaje, porque cada vez que lo leo, Dios me recuerda que cuando me dice no, es porque Él está a punto de hacer algo maravilloso en mi vida. Derramar su gracia para manifestar su poder y su gloria. Derramar su gracia sobre mí para cubrirme con ella y para recordarme que no se trata de mí, que se trata de Él. Amigo, hermano, que me estás viendo y me estás escuchando, cuando Dios dice no, Él está a punto de está preparando su gracia para ser derramada sobre ti, para mostrarte que no se trata de ti, se trata de Él. Cuando Dios dice no, siempre nos da de su gracia en medio de la adversidad. Quiero terminar con algo muy básico. Después de entender todo lo que hemos platicado y lo que hemos estado enseñando durante esta semana acerca de la oración y cuando Dios dice no a nuestra oración, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo debo responder cuando Dios me dice no? Déjame decirte que hay 3 respuestas básicas que podemos tener. La primera de ellas es que podemos resentirnos contra Dios. Podemos culpar a Dios de que las cosas no salen como nosotros queremos. Podemos culpar a Dios y decir, es que Dios, ¿por qué a mí? Podemos decirle, Señor, ¿por qué si a mi vecino? ¿Por qué si a fulanito? ¿Por qué si al hermanito? ¿Por qué si a la hermanita? A ella que ni son fieles, que sí. Y podemos encontrarle mil y un pretextos y culpar a Dios. Hay otra forma en la que puedo responder. Puedo resistirme a Dios. Y puedo negarme, entrar en una fase de negación y decir, no, Dios tiene que contestar, Dios tiene que decirme que sí. Dios te está contestando y te está diciendo no. Pero a veces nosotros queremos seguir y seguir y seguir, y lo que decía hace unos momentos, y a veces queremos imponer ayunos y queremos hacer mil y un cosas para tratar de torcerle la mano a Dios para que responda con un sí a algo que Él sabe que no es para nuestro bien. Pero hay una tercera manera en la que nosotros podemos responder, y es relajándonos y regocijándonos. O sea, pastor, ¿me está diciendo que cuando Dios me dice no, yo tengo que relajarme y regocijarme? Sí, eso estoy diciendo. Si Dios te dijo no, relájate. Pero es que es el trabajo. Sí, pero si te dijo no, es porque Él tiene algo mejor para ti. Y regocíjate, porque seguramente te está librando de algo mucho mayor que tú en este momento no ves, pero que más adelante lo entenderás. Así que, amigos y hermanos que estamos escuchando este devocional, cuando Dios diga no, cuando Dios dice no, alegrémonos, gocémonos, porque Dios está a punto de derramar su gracia sobre ti, porque todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo porque te ama. Dios te dijo no, regocíjate, relájate en su perfecto plan. Soy el pastor Arvid Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña,
y espero que el día de mañana podamos seguir escuchándonos o viéndonos a través de estos devocionales. Que Dios te bendiga.